cielo, Señor, santificado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, por todas sus bendiciones y sus misericordias para con nosotros. Le rogamos, Señor, que esta hora que vamos a abrir su palabra y que vamos a estudiar, Señor, parte de las bellas historias que se encuentran en su palabra, nos ayude a comprenderla, pero también, Señor, que ayude a aquellos niños, Señor, sobre todo que verán este vídeo, Señor, para que ellos puedan, Señor, grabar todas estas palabras en sus corazones y así puedan salir a dar su mensaje. Bendiga a todo su pueblo, Señor, a los que lo están necesitando en este momento, el esfuerzo y fortaleza que la necesitan. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, Clara, yo tengo uno. Y aquellos que verán esta escuela sabática el próximo, cuando esté subida. Nos habíamos quedado, habíamos empezado a hablar de quién. José. ¿Qué pasaba con José? Era el favorito. ¿Era el favorito de quién? De Jacob, y ahora era Israel. No acordaban que había cambiado el nombre. ¿Y qué pasaba con los hermanos de José? Estaban como celosos. Estaban celosos. Y lo odiaban. Y lo odiaban porque... Por chivato. Porque les contaba la fama que tenían de ellos a su padre. No lo hacía de mala intención, lo hacía queriendo, porque él odiaba cómo se comportaban ante Dios y él quería que se regeneraran. Y por eso se lo hacían. Pero, ¿y qué fue lo que le regaló el padre a José? Una túnica de colores. Colores, que era, sí, lo de la túnica de colores, que era uno de los instrumentos más, de los regalos más preciados que le podía dar un padre a su hijo, que demostraba lo distinguido que era ese hijo para él. Entonces nos quedamos donde, ¿qué pasó? Que los hermanos se habían ido a trabajar. ¿Y qué pasaba? Que no volvían, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo José? Ir a buscarlos. Le caminó mucho y los fue a buscar. Entonces vamos a comenzar, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque los hermanos, cuando lo vieron venir, ¿qué dijeron? ¿Qué iban a hacer? ¿Venderlo? No, primero. Matarlo. Primero querían matarlo. Eran tan malvados, tenían tanto odio y tanta envidia en su corazón, que lo vieron y lo único que querían era matarlo. Pero hubo uno que dijo que no. Y vamos a empezar a leer desde el 17. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, les oí decir, vamos a Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca, proyectaron matarlo. Dijeron: ahí viene el soñador, ahora pues matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y veremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía. Lo tomaron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía sin agua. Paremos ahí. Entonces, quien quería librarlo era Rubén. Pero los otros malvados vinieron y dijeron que lo echaran en un pozo que había por ahí y de ahí morirá, dice. Entonces dice aquí que cuando lo vio, dice Elena White en el comentario bíblico, dice, sus hermanos, dice, lo rechazaron rudamente. Les dijo, ¿para qué había ido ahí? Pero no le contestaron. José quedó alarmado por la ira que demostraban, dice. El temor ocupó el lugar del gozo e instintivamente se retiró atemorizado de la presencia de ellos. Entonces lo tomaron violentamente, lo vituperaron con las admoniciones que les había dado en el pasado, lo acusaron de relatar sus sueños para exaltarse por encima de ellos en el concepto de su padre, para que lo amara más que a ellos mismos. Empezaron a acusarlo y dice que José quiso huir, pero ya no pudo, porque eran tantos, lo agarraron violentamente y lo metieron al pozo. Sigamos leyendo. Y se sentaron a comer. Alzando los ojos vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galaad con aromas, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslo a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes, madianitas sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, 200 gramos, y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna,
y no halló a José, rasgó su vestido. Volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no está, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces lo vendieron, al pobre José, a unos ismaelitas que lo llevarían de esclavo a Egipto. Y cuando regresó Rubén, que era el que lo quería liberar, pues dice que rasgó sus vestiduras en señal de congoja, de tristeza por lo que habían hecho. Y claro, ahora ¿qué le voy a decir a mi padre? En iniciativa decía que qué le ha pasado a su hijo, y es lo que vamos a seguir viendo. Entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la túnica de colores a su padre con este recado: esto hemos hallado, y reconoce si es la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: esta es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y se enlutó por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo. Y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron al padre? ¿Qué había pasado? Que una bestia lo había devorado. Dice que mataron un cabrito y teñieron su túnica de colores, y ahora pues no solamente habían hecho la maldad de vender a su hermano y de querer matarlo, sino que ahora le mentían a su padre. Y dice que Israel pues estaba muy afligido, se había muerto su hijo y era su hijo predilecto al que tanto cariño le tenía, y ahora le dice que una bestia lo mató y no podían consolarlo. Y dice que ellos les remordía mucho la conciencia, dice Elena White en Patriarcas y Profetas, al ver cómo su padre sufría tanto y lloraba por su hijo. Y dice, pero aún así, viendo el sufrimiento y que ellos sufrían por ver así a su padre, no quisieron revelarle la verdad, porque decían, ¿qué nos va a pasar si le decimos a nuestro padre que más dolor le provocaremos, porque le decimos que nosotros fuimos los culpables? Entonces lo vendieron ¿a quién? A Potifar. Ya veremos, no sino el otro, el próximo escuela sabática, cómo, qué pasó con José en Egipto. Ahora vamos a ver lo de otro episodio que sale antes, que Dios lo ha puesto ahí por algo, y vamos a empezar a leer, que es la caída de Judá. ¿Qué pasó con Judá? Uno de los hijos de Jacob. Que Judá, acordémonos que de Judá iba a venir ¿quién? ¿Te acuerdas que decimos? Jesús, el Mesías. Y por eso quiso aquí dar este episodio que pasó con Judá. Sigamos. En aquel tiempo Judá dijo a sus hermanos y se fue a vivir con un varón adulamita llamado Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó por esposa y se llevó a ella. Y ella quedó encinta y tuvo un hijo que llamó Er. Concibió otra vez y tuvo otro hijo y lo llamó Onán. Aún tuvo otro hijo y lo llamó Sela. Estaban en Kesil cuando nació. Después Judá tomó esposa para su primogénito, Er, llamada Tamar. Y Er, primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la esposa de tu hermano para darle descendiente. Y sabiendo Onán que el descendiente no sería de él, cuando se llegaba a la esposa de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Eso desagradó al Señor, y también le quitó la vida. Entonces, vamos por partes. Judá dice que cuando pasó todo lo de su hermano, pues él se apartó de sus hermanos. Ya veía que sus hermanos eran unos malvados, y se fue. Tampoco que él era tan bueno, pero bueno. Se fue, dice, y se casó con alguien. Y de ese alguien tuvo 3 hijos. Uno era Er, el otro Onán y el otro Sela. Entonces a Er le tomó por esposa a una que se llamaba Tamar. Entonces, pero ¿qué pasó con él? Se murió, Dios le quitó la vida, dice, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, era desobediente a las leyes. Se había convertido en malo. Y luego le dijo que era costumbre que si el primogénito no tenía descendencia, pues el hermano tenía que casarse con su cuñada para darle descendencia al hermano.
Pero dice que sabiendo que Onán, que la simiente no había de ser suya, sucedía que entraba su esposa, su hermano vertía en tierra para no dar simiente. Entonces no le quería dar descendencia. ¿Por qué? Porque veía que no iba a ser de él, que no iba a tener su nombre, sino que serían, aunque sí fueran biológicamente, fueran hijos de ellos, pero por la costumbre iban a decir que, bueno, se iba a dar que eran hijos de su hermano, iban a llevar su nombre o alguna cosa con lo que lo identificaban. Entonces dice desaló a los ojos de Jehová. ¿Y entonces qué pasó? Le quitó la vida. Sigamos. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo, no sea que muera también como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó en casa de sus padres. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, esposa de Judá. Después que Judá se consoló un día, subió a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, y él y su amigo Ira, el adulamita. Y avisaron a Tamar, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y cubierta se sentó a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella no era dada a él por esposa. La vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me has de dar para estar conmigo? Él respondió, te enviaré un cabrito. Y ella agregó, dame alguna prenda hasta que la envíes. Entonces él preguntó, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu anillo, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Él se los dio y se juntó con ella y ella concibió de él. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los días, dice, y no le daba le había prometido que le iba a dar por ella sería el esposo de Sela, el último hijo, cuando creciera, y no se lo daba. Y entonces, claro, la mujer le habían dado una promesa y no se la cumplía, entonces era muy astuta, Tamar se ve. Y empezó, dice, y dice que le dijeron que su suegro subía a trasquilar las ovejas y se disfrazó, se ocultó la cara y dice que Judá la tomó por una ramera. Entonces se llevó a ella y ella muy bien sabía lo que estaba haciendo porque el suegro no le había cumplido la promesa y resulta que de él concibió un hijo. Ya veremos qué pasa después. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió al cabrito por medio de su amigo la adulamita, para que retirara la prenda de mano de la mujer. Pero él no la encontró. Preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera de Naim, de junto al camino? Ellos le contestaron, aquí no hubo ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la encontré. Y los hombres del lugar dijeron, aquí no hubo ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Ya ves que le mandé este cabrito y tú no lo hallaste. Al cabo de los 3 meses avisaron a Judá que Tamar, su nuera, había fornicado y que estaba encinta. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. Mira de quién son el anillo, el manto y el bastón. Entonces Judá lo reconoció y dijo, es más justa que yo, por cuanto no le di a ser a mi hijo, y nunca más la conoció. Y al tiempo de dar a luz había mellizas en su vientre, y al dar a luz uno sacó la mano y la partera, ató en su mano un hilo de grana, pues dijo, este salió primero. Pero retiró la mano y su hermano salió primero, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y lo llamó Fares, rotura. Después salió su hermano con el hilo de grana en su mano y lo llamó Zara, levantado. Entonces, ¿qué pasó? Pues la mujer fue astuta. Cuando estuvo con él le dijo, ¿qué te daré? Porque él quería pagar supuestamente por los servicios, como era ramera. Y le dijo el bordón y ¿qué más le dijo? El cordón y el bordón. El anillo, el cordón y el cordón. El bastón. Sí, el bastón. Entonces, a los 3 meses, claro, cuando ya vieron que estaba encinta, avisaron a suegro, pues aquella esta es una fornicadora, ha fornicado y ha quedado embarazada, siendo que no tiene esposo. Y claro, entonces él dijo, vayan y mátenla, porque en ese tiempo, si una mujer adulteraba de esta forma, pues las mataban.
Y entonces ella le dijo, de quien sea este bordón y lo que tenía, de ese es el padre del hijo. Y claro, ya Judá entendió que era ella con la que se había acostado tiempo anterior. Y dijo, es más justa esta mujer que yo porque realmente yo le había hecho una promesa y no la cumplí. Y entonces resulta que eran dos. ¿Recuerdan quiénes fueron dos? ¿Quién más tuvo dos? Raquel y Jacob tuvieron dos gemelos que eran, Rebeca, la esposa de Isaac, tuvieron dos que era Jacob y era Esaú. Y pasó que lo mismo, uno quería salir primero y resulta que uno sacó la mano y se le pusieron un cordón para identificar que era el que había salido primero, pero después fue el otro el que salió primero. Entonces volvían a intercambiar los papeles del primogénito y el que era primogénito, pero el otro que le quitó el lugar. Y uno le llamó Fares y al otro Zara. Y entonces pues de ahí, de esa descendencia, de eso que pasó con Tamar, viene la descendencia de Jesús. Y está allí puesto por eso, para dar a entender de cómo Dios va tornando las cosas para ir cumpliendo sus propósitos. Que no estuvo bien lo que hizo Judá y todo lo que pasó. Pero Dios quería dar a entender siempre que Él de lo malo siempre saca lo bueno y va poniendo todo, y después más adelante cuando ya vayamos avanzando en la Biblia veremos que también de una ramera va la descendencia de Jesús, y ya veremos qué pasó. Dios lo que ve siempre es el corazón de las personas. Si en ese corazón hay una disposición de cambiar y de hacer las cosas bien, pues Dios ve y es ahí donde actúa con esa persona. Y bueno, y vamos a empezar solamente hasta un poco en Génesis para ver qué fue lo que pasó con José hasta el capítulo hasta el 6. Sí. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía, y José vivió en casa de su señor el egipcio. Su amo vivió que el Señor estaba con él y que todo el que él hacía el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia en sus ojos y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José, y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Entonces, ¿qué pasa? Llega José a Egipto, lo venden a Potifar, capitán de la guardia, y claro, para José, y es lo que voy a leer porque es muy interesante lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas. José era un hijo consentido, y ahora era un esclavo en Egipto, de ser un hijo consentido, que lo tenía todo porque vivían bien, lo tenía absolutamente todo. Imagínate tú que tengas absolutamente todo, que no te falte nada, que tengas todos los lujos, y de repente se te quita todo y tienes que trabajar de esclavo en algún lugar lejos de tu familia y apartado. ¿Cómo te sentirías? Claro, es un cambio muy grande, pero Dios tenía un propósito con eso. Y dice, Patriarcas y Profetas, página 191, de hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Lo abatió mucho lo que pasaba, porque estaba lejos de su padre que quería tanto y de todo lo que poseía, y claro, se entregó, dice, al desánimo. Pero en la providencia de Dios, dice, aunque esto había de ser una bendición para él, aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiese requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiese sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que los había alejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debían corregirse.
estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Pues todo ese afecto que le demostraba a su padre y esa preferencia, aunque José era un buen hijo, obediente, pero todo eso le estaba empezando a afectar, dice, su propio carácter. ¿Por qué? Porque estaba empezando, sí, empezaría a exaltarse, porque miraba que era a confiar en sí mismo, como dice aquí. Entonces todo eso que su padre le hizo daño, en vez de favorecerle. Entonces por eso Dios tuvo que cortar lo que iba a pasar, porque José iba a ser un ejemplo y iba a ser un modelo de lo que iba a ser Cristo. Y entonces, aparte, para sostener la descendencia, porque iba a venir una hambruna, ya lo veremos después, a toda la ciudad de Canaán, y no iba a quedar ni uno de los hijos de Jacob. Si José no hubiese estado en Egipto, Dios lo había puesto por algo. En él se habían fomentado, estaba comenzando, se lo leí, acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo, dice. Entonces allí mismo se entregó por completo a Dios, oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde iba a ser desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que deparara su suerte y cumpliría todo con fidelidad. La experiencia de ese día fue un punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Todo lo que pasó con José, pues Dios lo utilizó porque quería cambiar totalmente y que se entregara totalmente a él. Ya veremos cómo todo eso que le pasó funcionó para que él mantuviera su integridad en Egipto. Así que eso lo vamos a ver el próximo sábado. Y vamos a dejar el versículo de memoria para el otro sábado, a ver si nos aprendemos el versículo. El 11. Y a ver... 15. 16. 20. No, espera. Joder, me voy a apuntar. 9, 39, 9. El Génesis 39, 9. Veremos el resto del capítulo 39, el 40, y vamos a ver si llegamos un poco al 41. Génesis 39, 9. 9. Así que Ay, espera. ahora vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado sea su bendito nombre. Gracias te damos, Padre, porque todas estas hermosas historias que están aquí nos ayudan, Señor, y nos enseñan que todo lo que usted hace, Señor, es por un propósito. Y que todo, Señor, nos ayudará en adelante, Señor, todo lo que nos pase, porque usted en su divina providencia así lo ha dispuesto. En sus manos de amor colocamos, Señor, a todo su pueblo, y le pedimos, Señor, sobre todo por su pueblo, el más joven, para que pueda instruirlo, Señor, para que lleguen a ser predicadores de su palabra. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón nuestro pecado.